Chicos, buenos días. Por favor, confírmenme si me escuchan bien. Sí, doctor, sí se lo escucha bien. Excelente. Bien, vamos a iniciar la clase. Como ustedes ya deben haber notado, ha habido un cambio, ¿no? Les pido su comprensión por eso, pero el doctor Jiménez tiene ciertas dificultades en el momento, pero ya él va a completar sus clases en el transcurso de la semana, ¿no? Ahora vamos a tratar el tema relacionado con la radiación solar fundamentalmente y vamos a ver los efectos que esta radiación tiene sobre nuestra piel, no tanto como efectos benéficos y efectos también deleterios, ¿no? Entonces, acá vemos en esta primera diapositiva, ¿no? Que el sol tiene un efecto bastante positivo para nuestra vida en la superficie terrestre, ¿no? Nos da calor, produce la fotosíntesis en las plantas, que son la fuente primaria de nuestra alimentación. En nuestra piel también genera la síntesis de la vitamina D. También se habla de un efecto antidepresivo en las personas, ya que en épocas de invierno se ha visto que estadísticamente la depresión en las personas aumenta. Entonces, también tiene un efecto antidepresivo. También se puede utilizar en fototerapia y fotoquimioterapia, que son tratamientos fundamentalmente para tratar enfermedades neoplásicas, ¿no? Pero también tiene factores que son deleterios para nuestra piel y para nuestro organismo en general, ¿no? Todo eso vamos a verlo en el transcurso de esta clase. Como saben ustedes, la radiación solar o radiación electromagnética emitida por el Sol es un conjunto de varias longitudes de onda, ¿no? Que denominamos espectros luminosos, que se dividen en radiaciones ultravioletas, según la longitud de onda, como les estoy diciendo, ¿no? Y que la radiación ultravioleta las percibimos por el daño que estas radiaciones generan en nuestra piel, ¿no? Otro espectro luminoso es el de la luz visible, ¿no? Que nosotros percibimos porque podemos a través de ella captar los colores de los objetos que nos rodean. Y la radiación infrarroja, que la captamos también nosotros mediante el calor que emanan este tipo de radiación, ¿no? La radiación que proviene del Sol, entonces va a llegar hacia nuestra superficie terrestre en su totalidad en lo que se refiere a la radiación infrarroja, ¿no? Igualmente la luz visible llega en la totalidad de la radiación que es emitida por el Sol, pero sin embargo, las radiaciones ultravioletas van a ser filtradas en cierto modo y detenidas por la capa de ozono, ¿no? En lo que se refiere a la radiación ultravioleta, vamos a tener que el 95% de la radiación ultravioleta atraviesa esa capa de ozono y llega a la superficie terrestre. La radiación ultravioleta del tipo B se filtra en un 95% y solamente alcanza la superficie terrestre el 5% de esta radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta del tipo C es la radiación que es bloqueada por la capa de ozono y no permite que ésta atraviese la capa de ozono y de esa forma no llega a nuestra superficie terrestre, ¿no? Entonces, porque esto, la radiación ultravioleta del tipo C es incompatible con la vida, ¿no? Entonces, la capa de ozono es un elemento bastante importante para protegernos de este tipo de radiación solar, ¿no? Como es sabido por todos nosotros, la capa de ozono lamentablemente se está deteriorando también debido fundamentalmente al cambio climático que en nuestro planeta está sufriendo, ¿no? Y con ello se ha visto que hay un incremento progresivo de enfermedades de la piel relacionadas con la radiación solar. Acá vemos un mapa donde se ha indicado la cantidad de radiación que recibe nuestra patria, ¿no? Nuestro Perú. Vemos acá, por ejemplo, en nuestra región, que las radiaciones provenientes del Sol son bastante altas, llegando en algunos casos a un nivel muy alto o también extremo, ¿no? Determinado por estos puntos rojos que vemos acá, ¿no? Entonces, es bastante importante tomar conciencia
de el efecto deleterio que estos rayos solares ejercen sobre nuestra superficie cutánea y tener conciencia, como le repito, para que nosotros podamos protegernos ante esas radiaciones. Una vez llegadas la radiación solar a la superficie cutánea, estas van a tener diferente grado de penetración, como vemos acá en el esquema, ¿no? Las radiaciones ultravioletas del tipo B van a atravesar la epidermis y van a detenerse a nivel de la capa basal de la epidermis. La radiación ultravioleta del tipo A va a llegar a atravesar toda la dermis, ¿no? Y la luz visible y la radiación infrarroja van a ser las partes del espectro luminoso que van a penetrar más profundamente hacia la superficie cutánea, ¿no? Llegando incluso hacia la hipodermis, ¿no? O el tejido celular subcutáneo, con el que también se le conoce a este elemento de nuestra piel. Sin embargo, hay factores también que van a determinar la intensidad de la radiación solar. Uno son factores ambientales, por ejemplo, la altitud, ¿no? En nuestros Andes, cuando nosotros vamos hacia la sierra, se dice que por cada 1000 metros que nosotros ascendamos, la radiación solar se va a incrementar en un 10 al 12%, ¿no? Entonces, en la sierra la radiación solar es más fuerte que en la costa. También es importante tener en cuenta la oblicuidad de la radiación. Esto relacionado con la hora del día, ¿no? En la tarde, por ejemplo, los rayos solares son más oblicuos y por ello van a transportar menos intensidad de radiación. Igualmente la latitud, que es la distancia a la que nos podemos encontrar de la línea ecuatorial central de nuestro planeta, ¿no? Entonces, mientras más nos alejemos hacia los polos, la radiación solar va a ser menos intensa porque van a estar más oblicuas en cuanto se refiere a la incidencia relacionada con la superficie terrestre. El clima, las nubes y la humedad también son elementos que producen cierta protección solar, ya que absorben las radiaciones solares, ¿no? Pero sin embargo, no solamente debemos tener en cuenta que nosotros estamos expuestos a la radiación directa del Sol, que viene directamente del Sol, sino que también hay radiaciones que se reflejan en algunas superficies de la piel, o perdón, del medio ambiente, ¿no? Uno, por ejemplo, la nieve, que refleja hasta el 85% de la radiación solar, igualmente la arena seca en el 17%, y el agua el 5%, la hierba 3%, y también el asfalto va a reflejar esta radiación solar hasta en un 2%, ¿no? Es por eso que lo que se recomienda es que no solamente debemos cuidarnos de la radiación que viene directamente del sol, sino también tener en cuenta estas superficies que pueden también reflejar la luz del sol y producir igualmente el efecto deleterio que las radiaciones solares ejercen en forma directa. Hay factores individuales, ¿no? El fototipo, es decir, el color de la piel. Se dice que las pieles más oscuras son más resistentes a la radiación solar, pero eso, sin embargo, no hace que éstas sean indemnes al daño que el sol produce sobre la piel, ¿no? Entonces, todos los fototipos, todos los colores van a tener un efecto deleterio a partir de la radiación solar. Tal vez en las pieles más oscuras este efecto no sea tan intenso, pero también, como le repito, van a tener alteraciones derivadas de la exposición al sol. Y también el estrato córneo, ¿no? Pieles que son más gruesas van a tener más resistencia ante la radiación solar. Estas radiaciones entonces van a tener ciertas diferenciaciones en lo que se refiere al efecto que producen en la superficie cutánea, ¿no? Las radiaciones ultravioletas del tipo C, como les dije, afortunadamente, estas no atraviesan la capa de ozono y no llegan a la superficie terrestre, pero tienen la capacidad de ser germicidas, ¿no? Cuando por alguna razón se expone uno a una radiación ultravioleta del tipo C, ya sea a partir del sol o por medios artificiales, va a producir un eritema sobre la superficie cutánea, ¿no?
que va a generar todos estos efectos en la radiación del tipo ultravioleta C. En lo que se refiere a la radiación ultravioleta B, esta, como ya les dije, alcanza el 5% de toda la radiación ultravioleta hacia la superficie terrestre y produce un eritema solar, ¿no? Un enrojecimiento sobre la piel y un bronceado persistente, ¿no? Es decir, una coloración más oscura en la superficie de nuestra piel. También tiene efectos sobre la fotosíntesis de la vitamina D, pero produce también un fotoenvejecimiento y genera una degeneración actínica y en casos extremos produce cánceres cutáneos y una característica importante de esta radiación ultravioleta del tipo B es que no atraviesa los vidrios de las ventanas. Entonces, los vidrios ejercen cierto poder protector ante la radiación ultravioleta. En lo que se refiere a la luz ultravioleta del tipo A, esta alcanza el 95% de toda la radiación ultravioleta emitida por el Sol y que llega a la superficie terrestre. Sus efectos son menos intensos que la radiación ultravioleta del tipo B, pero pueden potenciar los efectos de esta radiación ultravioleta del tipo B, ¿no? Y produce una pigmentación que dura poco tiempo, a la que llamamos pigmentación transitoria o bronceado transitorio, ¿no? Son reacciones en este caso de fotosensibilidad y que tienen también capacidad eritogénica y también produce cánceres sobre la piel. Y fundamentalmente el efecto más importante de la radiación ultravioleta del tipo A es el fotoenvejecimiento, ¿no? Debido a que por su alto grado de penetración hacia la superficie cutánea, como vimos anteriormente, penetra más que la luz ultravioleta del tipo B, produce daños en las estructuras de la dermis, como por ejemplo fibras elásticas, fibras colágenas, que van a generar una laxitud en la superficie cutánea que va a expresarse como una presencia de arrugas en la piel, ¿no? Que dan un fotoenvejecimiento prematuro en muchos casos, ¿no? Y también interviene en la alteración de algunos eventos inmunológicos. Hay una ciencia que estudia entonces todos los efectos que la radiación solar ejerce, ¿no? Sobre los organismos vivos. Y en el campo de la dermatología, ¿no? Es la ciencia que estudia los cambios en la piel por efecto de la radiación solar no ionizante, ¿no? Que comprende el espectro visible, el espectro infrarrojo y la luz ultravioleta, que es emitida a partir del sol, ¿no? Estos efectos van a dividirse en dos grupos, unos que son los agudos, ¿no? Que se producen a corto plazo y generalmente por una sola exposición a la radiación solar. Estos se van a dividir en precoces, ¿no? Efectos que se presentan inmediatamente a, a la exposición al sol, como son, por ejemplo, la percepción del calor que emite estas radiaciones, ¿no? La acción antirraquítica o de síntesis de la vitamina D, la pigmentación inmediata, que vamos a verla posteriormente, acción antidepresiva, ¿no? Pérdida de la inmunovigilancia y también va a generar un eritema actínico o solar, ¿no? Entonces estos son efectos precoces que la radiación solar ejerce sobre la superficie cutánea. Y va a haber otros efectos dentro de los agudos, pero tardíos en este caso, son la pigmentación tardía o bronceado y la hiperplasia, el engrosamiento de la epidermis, ¿no? Como un efecto de defensa que la piel genera ante la radiación solar. Hay cambios también crónicos que son producidas a largo plazo y por múltiples exposiciones generalmente, ¿no? Estas son el fotoenvejecimiento o la dermatoheliosis, ¿no? Que también de esta forma se llama a la alteración que el sol ejerce sobre la superficie cutánea. Y también puede generar entonces la presencia de cánceres sobre la piel. Entonces, la piel cuando recibe la radiación solar, ¿no? Va a haber inicialmente una alteración inmunológica,
pero sin embargo, esta radiación solar va a ser absorbida por ciertas moléculas, ¿no? A las que se les llama los cromóforos, ¿no? Fundamentalmente son proteínas, lípidos, agua, el ARN, pero el más importante de estos cromóforos es el ADN, que es lo que nos importa, ya que va a haber una alteración en la estructura química del ADN, ¿no? Alterando las bases pirimídicas que van a generar, en este caso, dímeros, ciclobutano, productos de hidratación y generación fundamentalmente de radicales libres. Y todos estos elementos van a generar un daño en el ADN que va a producir una carcinogénesis o un fotoenvejecimiento prematuro. Entonces, uno de los efectos más comunes es la quemadura solar producida por estas radiaciones, ¿no? Es una manifestación clínica donde podemos observar un eritema, ¿no? Se dice un eritema brillante, uniforme, ¿no? Es una misma tonalidad que se tiene en la superficie afectada, ¿no? Y que produce prurito o dolor, ¿no? Y en casos severos se puede observar incluso la presencia de vesículas o ampollas, ¿no? Como ven ustedes, es un eritema que respeta las zonas cubiertas de la piel, ¿no? Aquí un BBD probablemente que ha usado esta persona lo ha protegido y esta piel está, tiene un aspecto normal, ¿no? A diferencia de la parte que ha sido expuesta a la radiación solar. Entonces, una vez que la radiación solar incide sobre la superficie cutánea, esta va a producir una lesión celular y molecular, ¿no? Entonces, es un efecto directo que la radiación solar produce sobre las células de la piel, ¿no? Entonces, va a ser un efecto que no depende de otros mecanismos, como por ejemplo inmunológicos, sino que va a ser una acción directa sobre las células cutáneas. Esto va a generar entonces signos de inflamación, ¿no? El prurito, el eritema, el edema, las vesículas y las ampollas, teniendo en cuenta la incidencia o la intensidad de las radiaciones solares, ¿no? Este cuadro clínico va a resolverse produciendo descamación en la superficie cutánea y posterior pigmentación, ¿no? Lo que nosotros llamamos, como les repito, el bronceado. Estas manifestaciones clínicas se inician entre las 3 a 4 horas de la exposición solar y dura aproximadamente entre 4 a 6 días. Entonces, esto es lo que comúnmente vemos cuando nos exponemos a la radiación solar en forma descontrolada. Sin embargo, a veces esta exposición es tan intensa que produce la liberación de citocinas, ¿no? Prostaglandinas y mediadores de la inflamación que van a dar síntomas generales, ¿no? Síntomas sistémicos, como fiebre, malestar, ¿no? Cefalea, dolor de cabeza o también la presencia de vómito. Entonces también puede haber un efecto sistémico relacionado con la exposición a la radiación solar. El tratamiento de la quemadura solar va a ser mediante la prevención, ¿no? Medidas de protección, vendajes húmedos y fríos para refrescar la piel, así como también aplicación de corticoides tópicos para disminuir el cuadro inflamatorio, y se puede utilizar incluso la administración de antiinflamatorios no esteroideos por vía oral, ¿no? Entonces, más que todo, lo que nosotros debemos procurar es no exponernos en forma muy intensa, muy prolongada a la radiación solar. Como les dije anteriormente, estos efectos que el sol produce sobre la superficie cutánea está relacionado con la coloración de la piel. Es por eso que hay una clasificación de Fitzpatrick, ¿no? En donde se clasifica a los tipos de piel fundamentalmente de acuerdo a la coloración, ¿no? A la pigmentación que tiene y con ciertas características que se observaron que esta piel tiene ante la exposición a cierto número o cierta cantidad de radiación solar, ¿no? Como dice acá en la diapositiva, son alteraciones producidas después de 24 horas
de haberse expuesto unos 20 minutos a una radiación solar, ¿no? En el sol de mediodía, en primavera y en las altitudes medias de la Tierra, ¿no? Entonces son ciertas características que nos van a determinar algunas manifestaciones cutáneas y que nos van a permitir hacer la clasificación del fototipo cutáneo o también llamada clasificación de Fitzpatrick, ¿no? Como vemos acá, el fototipo tipo 1, ¿no? Es lo que corresponde a las pieles muy blancas, ¿no? Se dice que son de los individuos, por ejemplo, que viven en el norte de Europa, ¿no? Que tienen la piel muy blanca, el pelo rubio, ojos azules, y entonces este tipo de piel siempre se quema, ¿no? Produce eritema, pero nunca se pigmenta, nunca se broncea, ¿no? Y así vamos a ir avanzando a través de esta clasificación y llegamos a las pieles más oscuras, ¿no? En donde se dice que hay tipos de pieles que nunca se quema y siempre se pigmenta. Entonces, estas características van a permitir diferenciar tanto en su color como también en la reacción que pueda generarse debido a la exposición solar. Hay un concepto que se llama la dosis mínima eritematosa, ¿no? Y se dice que es la dosis mínima de exposición a una radiación que determina un eritema bien definido a las 24 horas, ¿no? También esta dosis mínima eritematosa va a estar relacionada entonces con el fototipo cutáneo, ¿no? Y es usado en estudios diagnósticos de diferentes dermatosis, ¿no? Vamos a ver en algunos estados cutáneos alterados que vamos a tener este concepto presente para determinar la intensidad de las lesiones o también la sensibilidad que la piel pueda tener ante las radiaciones solares. El bronceado, como todos sabemos, es una pigmentación de la piel producida por la radiación solar, ¿no? Esto es de dos tipos, ¿no? Uno, que es el bronceado inmediato y es producido fundamentalmente por la radiación ultravioleta del tipo A y se genera una coloración grisácea en la superficie cutánea unos segundos, ¿no? O casi inmediatamente después de la exposición solar. Esta pigmentación dura unas horas y se produce por una alteración a nivel de la melanina, ¿no? Como ustedes saben, la melanina es un compuesto químico, ¿no? Producida por los melanocitos y que van a ser los elementos que van a ser parte estructural de los melanosomas, que son las organelas o corpúsculos que van a generar una protección a nivel de las células de la piel, ¿no? Entonces se produce una fotooxidación de este pigmento que es la melanina. Por otro lado, tenemos otro tipo de bronceado que es más duradero, al que nosotros llamamos el bronceado diferido, ¿no? Y en este caso es fundamentalmente producido por la radiación ultravioleta del tipo B. En este caso se tiene que es una tonalidad cobriza o marrón que se inicia un día a 3 días después de la exposición solar, ¿no? Entonces, las manifestaciones pigmentadas de la piel, en este caso del bronceado diferido, demora mucho más tiempo en aparecer. Y en este caso dura días o semanas, por lo que se le llama también pigmentación duradera. Y se produce en este caso por síntesis de melanina. Entonces ya no hay una alteración a nivel de la estructura molecular de la melanina, sino que se produce mayor cantidad de este pigmento para producir este bronceado llamado persistente o duradero. Bien, como hemos visto entonces, dentro de los efectos que se producen durante la exposición solar y a lo largo de toda la vida, ¿no? Por efecto de la radiación solar, vamos a encontrar un elemento que se llama el fotoenvejecimiento, ¿no? Si bien es cierto, el envejecimiento de la piel está relacionado con el paso del tiempo, con la edad, pero sin embargo, hay elementos como la radiación solar que pueden
alterar o acelerar las manifestaciones de este fotoenvejecimiento, ¿no? Es por eso que se denomina, ¿no? Cuando hay un envejecimiento causado por la radiación solar, es un envejecimiento prematuro, se dice, de la piel, ¿no? Que generalmente se presenta en personas relativamente jóvenes y que tienen la piel con signos de fotoenvejecimiento muy marcado, ¿no? Esto va a estar determinado por la presencia de arrugas finas o la presencia de lesiones vasculares llamadas telangiectasia sobre la superficie cutánea, laxitud y pérdida de la elasticidad cutánea, una coloración amarillenta y pigmentación irregular, así como también la presencia de comedones en la superficie cutánea, ¿no? Y cuando estos daños son de mayor severidad, vamos a encontrar arrugas mucho más profundas sobre la superficie cutánea, sobre todo en zonas donde hay mayor incidencia de la radiación solar. Es por eso que se le denomina a un cuadro el cutis romboidales de la nuca, ¿no? Porque justamente esta zona es la más expuesta en personas, por ejemplo, que se dedican a actividades del campo. Entonces, la nuca, la parte posterior del cuello, es la zona más expuesta al sol y va a generar un efecto mucho más severo que el resto de la superficie cutánea, ¿no? También vamos a encontrar el evento que se llama la elastosis nodular con quistes y comedones, como vamos a ver en una figura posteriormente, que llamamos el síndrome de Fabry-Roacuchot. Entonces acá no vemos la presencia del fotoenvejecimiento con las arrugas finas que aparecen por efecto de la radiación solar, ¿no? Comparado a una piel que está más conservada, probablemente con mayor cuidado ante la radiación solar, ¿no? Entonces vemos la presencia de las arrugas finas que son causadas por efecto de la radiación solar. La presencia también de las lesiones pigmentadas, irregulares, en las superficies de la piel expuestas generalmente al sol, como la cara, las extremidades, ¿no? Estas manchas son de aspecto irregular, como vemos en la fotografía, ¿no? Y a la que nosotros llamamos los léntigos solares. Igualmente, la laxitud, ¿no? La pérdida de firmeza de la superficie cutánea, ¿no? Y la pérdida de elasticidad, así como también la presentación de las lesiones vasculares llamadas las telangiectasias, ¿no? O arañas vasculares, también como se conoce a estas lesiones que aparecen en la superficie cutánea. Igualmente, la presencia de los comedones, ¿no? Puntos negros en la superficie cutánea, que son también producidos por una radiación solar o una exposición solar bastante intensa en la superficie cutánea. Sin embargo, hay otros elementos, como ya les dije, ¿no? Causados por una radiación muy intensa, ¿no? Un daño severo que el sol produce sobre la superficie cutánea. Y en este caso son arrugas bastante profundas, ¿no? Que tienen la característica de formar estas figuras romboidales, ¿no? Es por eso que le denomina el cutis romboidales de la nuca, ¿no? Por estas estructuras geométricas o formaciones geométricas que se presentan en este tipo de personas y se dice cutis romboidales de la nuca porque es bastante frecuente su ubicación en esta zona anatómica de la superficie cutánea, ¿no? Acá también, como les dije anteriormente, no es exclusivo solamente de la nuca, sino que estas lesiones también pueden presentarse en otra parte de la superficie cutánea, ¿no? Como por ejemplo acá vemos en un antebrazo que también tiene estas estructuras, ¿no? Con arrugas bastante profundas y que dan estas formaciones de figuras geométricas. Este es el síndrome de Fabry-Roacuchot, ¿no? Son zonas de la piel en donde se aprecia la gran cantidad de lesiones quísticas que también es causada por un efecto de la radiación solar, ¿no? Entonces, hemos visto hasta acá el, el efecto que la radiación solar produce en toda piel, ¿no? Toda piel que va a ser expuesta en una forma extrema ante la radiación solar va a generar todas estas manifestaciones en la superficie cutánea, ¿no? Pero sin embargo, hay otro grupo de enfermedades o de reacciones cutáneas, mejor dicho, ¿no? Que se relacionan
con eventos patológicos, ¿no? Esta es una parte de la dermatología a la que nosotros llamamos la dermatosis, la fotodermatosis, ¿no? Entonces, esta es una reacción anormal ante la luz ultravioleta, luz visible o también infrarroja del sol o fuentes de radiación artificiales también, ya sea como única causa del evento que va a generar las reacciones en la superficie cutánea, o también que pueden ser factores que van a agravar un cuadro ya anteriormente instalado sobre la piel, ¿no? Y su manifestación clínica es con un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, estos son elementos que van a producir reacciones alteradas, patológicas en la superficie cutánea, ¿no? Van a ser estas fotodermatosis de cuatro tipos, perdón, unas que son inducidas por agentes químicos, otras que son inducidas en forma idiopática o también mediadas inmunológicamente, otras que van a generarse por defectos de la reparación del ADN y otras que son denominadas las fotoagravadas, como vamos a ver posteriormente en el desarrollo de esta clase. Las dermatosis inducidas por agentes químicos es el primer grupo que vamos a tratar y son reacciones cutáneas anormales que se producen por la interacción de una sustancia química y la exposición a radiaciones solar, generalmente de radiación ultravioleta. Entonces, estos van a ser los elementos que van a generar todos estos cambios en la superficie cutánea relacionadas con respuestas patológicas ante ciertas sustancias que van a incrementar los efectos de la radiación solar. Estas pueden ser, ¿no?, de naturaleza exógena, ¿no?, unas que son por fototoxicidad, que se dividen a su vez en dos, que son fotodinámicas, las que requieren oxígeno en la reacción que producen, otras no fotodinámicas, que son las que no requieren oxígeno en su producción. Y también tenemos un grupo que son relacionadas con eventos inmunológicos que nosotros la vamos a llamar las fotoalergias. Y también hay otros fotodermatosis inducidas por agentes químicos que son por producción endógena de alguna sustancia química que va a sensibilizar la piel y va a generar también algunas manifestaciones cutáneas. Dentro de los agentes químicos exógenos vamos a tener entonces tópicos, que van a ser sustancias que van a estar en contacto con la superficie cutánea. Estos pueden ser cosméticos, medicamentos tópicos o también un grupo de sustancias vegetales que llamamos oralenos y que son empleados como también frotaciones, ungüentos, ¿no? O también, por ejemplo, son utilizados en algunos perfumes, ya que son productos que vienen del reino vegetal y que tienen un aroma delicioso y son empleados o eran empleados, porque ya no he visto que son empleados en las colonias, por ejemplo, cítricas, en donde se empleaba un fruto cítrico que es la bergamota, ¿no? Entonces la bergamota es un elemento que huele bastante rico, ¿no?, que se utilizaba en las colonias cítricas, pero se observó que estas generaban una sensibilidad cutánea que posteriormente generaba pigmentación en la piel, ¿no? En cuanto se refiere a los agentes químicos sistémicos, fundamentalmente son fármacos, ¿no?, ingeridos por la persona, ¿no?, y dentro de ellos podemos encontrar las sulfamidas, las tiazidas, las fenotiazidas o las tetraciclinas, entre otros productos. Estos son los más frecuentes que producen una fotodermatosis endógena, o perdón, sistémica, ¿no? Es una fotodermatosis que obedece a productos químicos exógenos, pero que son administrados en forma sistémica hacia el organismo. Entonces, dentro de estas, como vimos anteriormente, vamos a tener unas que son las reacciones fototóxicas, que son las reacciones más frecuentes y de mayor prevalencia en ancianos. Produce un daño celular directo y no está relacionado con ningún evento inmunológico, no
hay ninguna alergia relacionada con esta fototoxia, ¿no? Requiere grandes dosis de radiación, fundamentalmente de radiación ultravioleta del tipo A, y puede variar de un individuo a otro dependiendo de las diferencias en la absorción y metabolismo, el grado de pigmentación, el grosor de la piel y además también de una variabilidad genética, ¿no? Que puede hacer que unas personas sean más sensibles que otras ante la radiación solar. Esto es entonces el cuadro clínico que se va a presentar en estas reacciones fototóxicas, ¿no? Donde vamos a ver inicialmente un eritema que se presenta en minutos a horas después de la exposición solar, ¿no? Entonces, zonas, en este caso, donde se ha untado alguna sustancia química que va a sensibilizar la piel y va a generar estas manifestaciones, como dice acá la diapositiva, con un eritema en minutos a horas después de la exposición. Se va a acompañar este eritema con ardor, ¿no? Edema y formación ocasional de ampollas o vesículas, de acuerdo a la intensidad de la exposición a la radiación solar, ¿no? Y se limita a zonas solamente fotoexpuestas, ¿no? Entonces acá vemos un límite bastante claro donde se ve que solamente ataca una parte de la piel, probablemente la zona donde se untó, en este caso, un soraleno, ¿no? Que es una sustancia vegetal que se aplica por diferentes razones en la superficie cutánea. Pasado unas 72 o 96 horas, este eritema se resuelve generando la pigmentación sobre la piel, ¿no? Acá esto es lo que les decía, ¿no? Es la aplicación en este caso de un perfume, ¿no? Una loción cítrica en donde se tuvo como elemento primo, ¿no? Se extrajo desde un fruto, ¿no? Parecido al limón, ¿no? Que crece en las islas del Pacífico Sur y que se le llama la bergamota, ¿no? Entonces este es un elemento que produce fotosensibilidad, ¿no? Produciendo inicialmente un eritema y que se resuelve presentando estas lesiones pigmentadas sobre la piel, ¿no? Este cuadro entonces lo llamamos fotodermatosis o también dermatitis de Berloqué, ¿no? Entonces en este caso es una reacción cutánea ante la radiación solar asociadas a un agente vegetal llamado soraleno que contiene algunos vegetales como el apio, la ruda, los higos, ¿no? Y determinados cítricos como la lima, el limón, ¿no? O la bergamota que les he manifestado también, o también algunas hierbas. Entonces estos elementos vegetales van a sensibilizar a la piel y van a producir una reacción fototóxica llamada fitofotodermatosis, justamente porque se relacionan con estos elementos vegetales y se caracterizan por lesiones lineales, eritematosas, vesículoampullares en las zonas expuestas que dejan pigmentación entonces residual, ¿no? Entonces, según el grado de severidad o la intensidad de la radiación, ¿no? Podemos observar un eritema o también podemos encontrar las lesiones ampollares o vesiculares en la superficie afectada que después de unos 3 o 4 días van a generar estas pigmentaciones en donde se presentaron inicialmente las lesiones de la fitofotodermatosis. Acá también, ¿no? Las lesiones características bastante limitadas en la superficie cutánea donde ha habido una exposición solar, pero relacionada con alguna sustancia vegetal, ¿no? Entonces, que ha sensibilizado la piel y generado inicialmente quizás un eritema en estas zonas y que posteriormente va a dar origen a estas pigmentaciones sobre la superficie. Como vimos anteriormente, ¿no? Hay también agentes químicos sistémicos que pueden producir alguna reacción sobre la superficie cutánea, como vemos acá, por ejemplo, una persona que se dice que ingirió indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroideo, y con la exposición al sol se generaron en el dorso de las manos estas lesiones pigmentadas, incluso con presencia de lesiones vesiculares o ampollares en la superficie afectada, ¿no? Este cuadro clínico se diagnostica con un procedimiento que vamos a describirlo también posteriormente, que es
el fotoparche, ¿no? Además de las manifestaciones clínicas que podemos observar en la superficie de la piel. Acá también una persona que ingirió doxiciclina, ¿no? Y se expuso posteriormente al sol, ¿no? Con lentes para sol probablemente, y donde vemos claramente la delimitación de la zona afectada con la zona cubierta que tiene un aspecto normal, ¿no? Entonces acordarse que en este caso el efecto de esta fotosensibilidad solo se da en las zonas fotoexpuestas. Y esto va a ser un elemento que nos va a poder diferenciar, ¿no? De una fotoalergia, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, estos son las reacciones de fotosensibilidad, ¿no? Y también vamos a tener el otro grupo que son las reacciones, como ya les he dicho, de la fotoalergia, ¿no? Entonces, en este caso son menos frecuentes que las fototóxicas, ¿no? Son causadas por la producción de radicales libres capaces de inducir la sensibilización, ¿no? Requiere, a diferencia de las fototóxicas, menos dosis de radiación, ¿no? Solar, y con la fotosensibilización previa a la radiación ultravioleta del tipo A, ¿no? Entonces, este es un cuadro alérgico que requiere la sensibilización de algunas ante la radiación solar previamente, ¿no? Es una reacción alérgica, así como la dermatitis alérgica de contacto, que de repente ya ustedes lo han visto anteriormente, es el mismo mecanismo de acción que produce estas reacciones fotoalérgicas. Entonces, en este caso, también es un cuadro de hipersensibilidad retardada tipo 4, ¿no? Que se manifiesta después de 24 a 48 horas, ¿no? Entonces, es un tiempo mayor al que se presenta este tipo de alteraciones cutáneas, ¿no? El cuadro clínico de las fotoalergias va a generar múltiples tipos de lesiones que van a ir desde lesiones tipo urticaria hasta pápulas o placas y que pueden ser eczematosas y cursan como una característica común entre todas ellas con un prurito intenso. Y se distribuye en zonas fotoexpuestas, pero también pueden afectar a zonas que están cubiertas, ¿no? Entonces no solamente afecta a zonas expuestas directamente al sol, sino también a zonas que pueden estar cubiertas, ¿no? Esto es lo que diferencia a una reacción fototóxica de una fotoalergia, ¿no? Clínicamente podemos tener esa consideración para diferenciarlas unas de otras. El diagnóstico es mediante el cuadro clínico y pruebas de fototest y también otros procedimientos que se le llama el fotoparche, ¿no? Entonces, estas son el fototest, por ejemplo, es la aplicación de una radiación lumínica de naturaleza artificial, ¿no? Y que nos va a permitir medir qué tipo de radiación es la que afecta a la superficie cutánea y también la cantidad de radiación necesaria para producir algún tipo de lesión sobre la piel. Y también la otra es la prueba del fotoparche, ¿no? Donde vamos a ver aquí como en la figura se presenta, ¿no? Parches, ¿no? Que están embebidos con diferentes sustancias, ¿no? Que son las sospechosas de producir la fotodermatosis, pero que están en pares, ¿no? Entonces, una sustancia se distribuye en dos parches, ¿no? Y se aplica sobre la superficie cutánea y sobre una sola de ellas es que se aplica una radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a ir identificando cuál elemento químico es el que va a producir algún tipo de alteración sobre la piel en relación a la exposición de una radiación del tipo ultravioleta. Dentro de las fotodermatosis inducidas por agentes químicos endógenos, ¿no? Como vimos anteriormente, van a ser sus agentes químicos exógenos y endógenos. Dentro de los endógenos vamos a encontrar un cuadro clínico que se le llama la porfiria cutánea, ¿no? Este es un error congénito o adquirido del metabolismo de las porfirinas. Es un déficit de una enzima, la uroporfirinógeno descarboxilasa,
que interviene en la formación del grupo EN, ¿no? Que como nosotros sabemos, está presente tanto en la hemoglobina y en la mioglobina, ¿no? Entonces, es una alteración enzimática que va a producir este cuadro clínico, ¿no? Y produce una acumulación de porfirinas altamente carboxiladas en el hígado, entonces va a haber una afectación hepática en la médula ósea, igualmente en la piel y también en el plasma y en la orina. Entonces van a ser lugares donde vamos a ver una acumulación de porfirinas en mayor cantidad de lo normal. El inicio es gradual y se da entre los 30 y 50 años de edad, ¿no? Las manifestaciones clínicas de esta porfiria cutánea, ¿no? Las vemos acá, la presencia de lesiones vesiculares o ampollares en zonas expuestas a la radiación solar, ¿no? Y que puede obedecer también a traumatismos leves, pero todo ello relacionado con la exposición solar que sensibiliza la piel y produce posteriormente estas lesiones en la superficie cutánea, más que todo por fragilidad en la superficie de la piel, ¿no? Una manifestación clínica bastante característica de una porfiria cutánea es lo que vemos en la foto, ¿no? Una pigmentación violácea alrededor de los globos oculares, ¿no? Esto es un signo al que se le denomina el signo del heliotropo, ¿no? Entonces, esta pigmentación violácea es característica de estas personas que tienen el cuadro clínico de porfiria cutánea. Otra manifestación de esta enfermedad es la presencia de estas pigmentaciones en zonas expuestas también y la presencia también de esta hipertricosis, ¿no? Vello en zonas en donde no debería presentarse el vello, en este caso facial, ¿no? Que obedece a la presencia de este cuadro clínico que se le llama la porfiria cutánea. Esta manifestación clínica, cuando curan, ¿no? Dejan de todas maneras unas cicatrices de color rosada sobre la superficie cutánea, ¿no? Entonces son lesiones que van a dejar algún tipo de cicatriz sobre la superficie, como dice acá, cicatrices atróficas deprimidas en la superficie cutánea de coloración rosada. Hay alteraciones, ¿no? Que se pueden detectar mediante exámenes de laboratorio, ¿no? Como por ejemplo la porfirina presente en orina, heces y plasma, el hierro sérico elevado, ¿no? Pruebas de función hepática alteradas, como vimos anteriormente, hay alteración también a nivel hepático, ¿no? Hemograma con recuento plaquetario, en este caso también disminuido, perfil de coagulación elevado, ¿no? Ecografía abdominal con aumento de la ecogenicidad hepática y para demostrar la presencia de porfirina en la orina utilizamos una radiación que se llama la luz de Guth, ¿no? Es una luz que tiene la coloración violeta y que cuando uno incide esta luz sobre un tubo de ensayo o un frasco de vidrio que contiene orina de los pacientes, vamos a ver que se genera una fluorescencia roja de la orina, ¿no? Es una forma también de diagnosticar o de encontrar la porfirina a nivel de la orina, ¿no? Mediante esta luz de Guth o lámpara de Guth también se le denomina. El tratamiento de la porfiria cutánea es igual que todas las fotodermatosis, ¿no? La protección ante las radiaciones solares, abstenerse del consumo de alcohol por el efecto hepático que tiene esta alteración patológica, evitar fármacos que se metabolizan en el hígado igualmente, lo mismo que el alcohol, ¿no? Entonces, evitar todo lo que puede dar una sobrecarga en la función hepática. El tratamiento de elección en este caso son los antimaláricos como la cloroquina, que es el tratamiento más utilizado. Pero también ocasionalmente se puede utilizar desangramiento del paciente, ¿no? Sangrías para la remoción del hierro sérico elevado y mantenerlo dentro de los límites normales, ¿no? Son casos extremos en los que podemos utilizar este tipo de tratamiento eliminando una parte de la sangre que el paciente tiene no afectado por
el aumento de los niveles de hierro elevado. Otro grupo, y de repente, como dicen algunos autores, son las verdaderas fotodermatosis, son las denominadas fotodermatosis idiopáticas o mediadas inmunológicamente, ¿no? Estas van a ser de los tipos que estamos observando acá: urticaria solar idiopática, erupción polimorfa lumínica, hidroba aciniforme, dermatitis crónica actínica, llamada antiguamente reticuloide actínico, o también el prurigo nodular. La urticaria idiopática es un cuadro que se relaciona con la inmunoglobulina E y está relacionada con él por un efecto de hipersensibilidad del tipo 1, es decir, son lesiones que pueden aparecer bastante rápido, ¿no?, en la superficie cutánea después de haberse expuesto a una radiación solar. Se dice que más o menos se presenta después de unos 5 a 10 minutos de la exposición a la radiación solar y dura aproximadamente 1 a 2 horas. Entonces es un cuadro que no dura mucho tiempo. Se presenta, ¿no?, o debuta esta enfermedad durante la segunda y cuarta década de la vida y con clara mayoría en el sexo femenino, ¿no? Entonces el sexo femenino es el que va a tener más predisposición para generar este tipo de alteraciones llamadas urticaria solar idiopática. La radiación solar que produce este tipo de alteración cutánea es bastante amplio y va desde la radiación ultravioleta del tipo A hasta la radiación infrarroja, ¿no? Prácticamente todo el espectro que nosotros recibimos en la superficie terrestre va a ser el causante de producir este tipo de urticaria solar idiopática. El cuadro clínico entonces va a ser caracterizado por la presencia de máculas, ¿no?, lesiones planas, eritematosas o también sobrelevadas, ¿no?, en forma de pápulas, que tienen la característica de ser pruriginosas y que progresan hacia la formación de ronchas, ¿no?, o abones, llamados con mayor propiedad. Se localiza, en este caso, en zonas expuestas a la radiación solar. El tratamiento, igualmente, la profilaxis con filtros solares, ¿no?, antihistamínicos por el efecto pruriginoso que producen, los antimaláricos, ¿no?, como la cloroquina, o también se pueden utilizar elementos inmunomoduladores como la ciclosporina, el metotrexate, ¿no?, o también productos biológicos como el omacilumab, ¿no?, que son elementos ya en casos muy extremos de urticaria solar idiopática, o también se puede utilizar la radiación ultravioleta del tipo A mediante un proceso que se llama la pubaterapia, ¿no?, que consiste en la aplicación de radiación ultravioleta, radiaciones en cantidades controladas, para producir una desensibilización de la superficie cutánea ante la radiación solar y que genera estas lesiones de urticaria solar idiopática. Otra manifestación es la erupción polimorfa lumínica, ¿no?, que igualmente es una fotodermatosis idiopática y que se relaciona con hipersensibilidad por antígenos endógenos fotoinducidos, ¿no? Entonces, la misma radiación solar va a generar algunos antígenos que van a dar estas manifestaciones a nivel de la superficie cutánea. En este caso, es una respuesta retardada a la radiación ultravioleta, pero generalmente puede ser la causa, la radiación ultravioleta del tipo A, pero generalmente es la radiación ultravioleta del tipo E la que produce esta erupción polimorfa lumínica, ¿no? Su incidencia es bastante alta, ¿no? Vemos acá que afecta hasta el 20% de la población y se presenta frecuentemente en la segunda y tercera década de la vida y tiene mayor incidencia en mujeres jóvenes, en una proporción de 4 a 1, ¿no? Entonces es un cuadro que es relativamente frecuente, ¿no? El cuadro clínico es bastante variado, ¿no?, que puede presentar lesiones de tipo monomorfa, ¿no?, en un mismo paciente, pero entre diferentes pacientes va a haber una manifestación diferente, ¿no? No sé si, es decir, que por ejemplo, si en una persona que tiene la erupción polimorfa lumínica se presenta en forma de
de máculas, entonces todas las lesiones que va a presentar este paciente en su superficie afectada, ¿no? Va a ser la forma macular. Sin embargo, si hay otro paciente que reacciona formando lesiones papulares, entonces todas las lesiones que presenten la superficie cutánea van a ser del tipo papular, ¿no? Es decir, las manifestaciones van a ser variadas, pero en cada paciente va a tener solamente una característica, ¿no? Y son lesiones que aparecen al cabo de 18 a 24 horas después de la exposición solar. Hay un cuadro clínico que se le llama el acné de Mallorca, que es la aparición de lesiones foliculares, ¿no? Tipo parecidas a las manifestaciones del acné, por lo que se le llama entonces en este caso el acné de Mallorca, y que está relacionado también con la radiación solar y que corresponde a un cuadro de erupción polimorfa lumínica, ¿no? Acá no vemos otra foto donde vemos igualmente, ¿no? Una característica similar en todas las lesiones que se presenta en la superficie cutánea, ¿no? Entonces puede presentarse de una persona a otra en manifestaciones clínicas diferentes, pero en un solo individuo solamente vamos a encontrar un tipo de lesiones, ¿no? El diagnóstico de esta erupción polimorfa lumínica es mediante la provocación con el fototest. El tratamiento igualmente, la profilaxis con filtros solares, corticoides tópicos para producir una desinflamación, también la pubaterapia, ¿no? Que es la desensibilización de la piel utilizando la radiación ultravioleta del tipo A y que se asocia en este caso con corticoides orales, ¿no? O los beta-carotenos también son elementos derivados de la vitamina A, o los antimaláricos, elementos importantes para el tratamiento de la erupción polimorfa lumínica. Otro cuadro de este grupo de las enfermedades o fotodermatosis idiopáticas mediadas por inmunocomplejos son el hidroa baciniforme, ¿no? Es un cuadro producido por la radiación ultravioleta del tipo B generalmente, pero que puede tener cierta participación en su etiopatogenia, la radiación ultravioleta del tipo A también. Es poco frecuente, ¿no? Y se suele iniciar este tipo de manifestaciones en la infancia y desaparecer en la adolescencia, ¿no? Y tiene mayor frecuencia en el sexo masculino, ¿no? Como vemos acá, son lesiones ampollares con contenido hemorrágico sanguinolento, que es lo que caracteriza a este tipo de manifestaciones clínicas que es el hidroa baciniforme, ¿no? Entonces acá vemos igualmente, ¿no? Las lesiones no se ve muy bien, en la anterior se veía mejor, acá las lesiones ampollares con contenido hemorrágico. La distribución es predominantemente en zonas expuestas, como la cara, ¿no? Es la ubicación más frecuente en la que se presenta este tipo de hidroa baciniforme. Y cuando curan, dejan cicatrices. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con porfiria y lupus eritematoso, ¿no? Que pueden presentar cuadros similares. Y acá vemos una foto donde se puede apreciar la alteración cutánea más florida, ¿no? Más intensa, más grave, donde vemos la presencia, como se describe, de lesiones ampollares con contenido hemorrágico sanguinolento. Y también las lesiones que deja este tipo de ampollas, ¿no? Cuando curan con las depresiones características del hidroa baciniforme, ¿no? Entonces acá vemos las cicatrices deprimidas como secuela del hidroa baciniforme, ¿no? Acá igualmente no solamente en cara, ¿no? También en zonas expuestas, donde por la cronicidad puede generar incluso engrosamiento de la piel, a lo que nosotros le llamamos la liquenificación cutánea, ¿no? Un engrosamiento de la piel que va a generarse debido al bastante tiempo que puede persistir estas lesiones sobre la superficie cutánea. El tratamiento igualmente es mediante la fotoprotección inicialmente, el uso de beta-carotenos, los antimaláricos como la hidroxicloroquina, también inmunomoduladores como la zatioprina, la talidomida,
la ciclosporina, pero que no tienen mayormente o son resultados variables, ¿no? Que pueden dar un buen resultado en un determinado paciente, pero en otro quizás no vamos a tener el efecto deseado. Y también en casos intensos se puede utilizar los corticoides sistémicos. Otro cuadro de este grupo de fotodermatosis es la dermatitis actínica crónica. Como les dije anteriormente, se le llamaba reticuloide actínico, aunque es un término que todavía se sigue usando, ¿no? Para describir esta patología determinada por la radiación solar, ¿no? Que es una dermatosis crónica intensa, poco frecuente, relacionada con fotoalergenos exógenos, ¿no? Es decir, sustancias que uno puede aplicarse sobre la superficie cutánea y se relaciona, en este caso, estas sustancias asociadas a la actividad de la radiación solar y que puede generar este tipo de dermatosis actínica crónica. Es una enfermedad inflamatoria que encuadra dentro de los pseudolinfomas del tipo T, ¿no? Como vamos a ver en unas fotos, ¿no? Van a ser lesiones eritematosas infiltradas que dan ciertas características de los linfomas del tipo T. Es por eso que se le dice que son enfermedades que encuadran dentro de este grupo de patologías. Afecta principalmente a varones en edad media o avanzada y es inducida por la radiación ultravioleta A y B y también por la luz visible. Y puede relacionarse este tipo de patología con dermatitis atópica alérgica de contacto o también dermatitis seborreica, ¿no? Acá vemos entonces una foto donde vemos una dermatitis actínica crónica o reticuloide actínico que se caracteriza por la presencia de pápulas y placas edematosas, ¿no? Que es la característica de esta dermatitis actínica, infiltradas, ¿no? Por lo que se dice que es un cuadro que puede semejar a un pseudolinfoma, y con áreas de eczema muy pruriginoso, ¿no? Son lesiones que producen mucha picazón, mucho prurito en las zonas afectadas, ¿no? También se puede afectar presentar en este caso zonas engrosadas de la piel con liquenificación, pero que una característica que tienen es que respetan los pliegues cutáneos, ¿no? Entonces estos pliegues cutáneos no van a tener la alteración que tiene el resto de la superficie cutánea. El inicio, en este caso, se dice que es lento, progresivo, ¿no? Y su evolución es crónica. Aparecen en zonas fotoexpuestas con tendencia a la generalización, ¿no? Y que pueden incluso dar un eritema generalizado, ¿no? A lo que nosotros llamamos una eritrodermia, ¿no? Entonces acá el eritema, ¿no? Con el edema, la infiltración, ¿no? Que semeja a un linfoma de células T, ¿no? Característico de este reticuloide actínico, ¿no? Acá las lesiones liquenificadas, engrosadas de la piel, que también pueden presentarse por la cronicidad que presenta este cuadro clínico, ¿no? El engrosamiento de la piel o liquenificación. Acá la eritrodermia, ¿no? El eritema bastante difundido en prácticamente toda la superficie cutánea, que caracteriza también a una dermatitis actínica crónica o reticuloide actínico. El tratamiento, igualmente, la fotoprotección es importante, los betacarotenos, la azatioprina o ciclosporina, los corticoides sistémicos asociados a la fotoquimioterapia o también, como ya lo describimos anteriormente, la pubaterapia para desensibilizar a la piel del paciente ante la radiación solar. El prurigo actínico es otra manifestación clínica de este grupo de fotodermatosis, ¿no? Que es una enfermedad inflamatoria crónica poco frecuente y se relaciona con la radiación ultravioleta del tipo A y del tipo B, ¿no? La causa es genética, está ligada al antígeno leucocitario humano DR4, que ocasiona un exceso de producción del factor de necrosis tumoral alfa en los queratinocitos de la piel. La epidemiología debuta principalmente en la niñez y con remisión por lo general en la pubertad, aunque puede ser
persistente, ¿no? Puede persistir durante mayor tiempo en la edad de los pacientes. Se observa principalmente en nativos americanos o mestizos, ¿no? Entonces esta es una patología propia de nuestra región, ¿no? Donde estamos los nativos y los mestizos de esta parte del mundo. Y tiene mayor incidencia este prurigo actínico en personas que viven sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es decir, que requiere mayor intensidad de la radiación solar para que se produzca este cuadro clínico denominado prurigo actínico, ¿no? Y se caracteriza por una erupción papular o también nódulos, ¿no? Lesiones nodulares, lesiones más grandes que una pápula, que tienen una característica de ser muy pruriginosas, ¿no? Y que pueden formar placas escoriadas, ¿no? En zonas fotoexpuestas, ¿no? Y en menor medida en zonas no fotoexpuestas, ¿no? Entonces, pues, afecta a las zonas donde se recibe directamente la radiación solar, pero también en zonas cubiertas. Y también puede afectar las conjuntivas labiales o también la conjuntiva ocular, ¿no? Como vamos a ver acá, ¿no? La queilitis, ¿no? La alteración a nivel de las mucosas labiales, ¿no? Característica de este prurigo actínico, o también la conjuntivitis o el eritema de las conjuntivas, ¿no? Vemos acá entonces estas manifestaciones, acá con un mayor acercamiento y más intensidad, ¿no? El eritema, las pápulas a nivel de la cara por zonas expuestas y el eritema también en las conjuntivas, ¿no? Como vemos acá también, zonas expuestas no solamente en la cara, sino también en este caso en los miembros superiores, ¿no? Acá la alteración a nivel de las conjuntivas, que lo que los oftalmólogos llaman también el pseudoterigio, ¿no? Entonces son estas formaciones engrosadas en la conjuntiva relacionadas con el prurigo actínico. También puede haber, por la cronicidad en lo que se refiere a la duración de esta patología, la presencia de placas engrosadas o liquenificadas, ¿no? Vemos acá en el dorso de las manos, igualmente en la cara puede haber este engrosamiento relacionado con la duración bastante amplia de este cuadro que es el prurigo actínico. El tratamiento, también fotoprotección, ¿no? Los corticoides tópicos son importantes por el prurito que pueden producir este tipo de lesiones. En casos severos, utilizar corticoides sistémicos. Igualmente, la talidomina, que es un inmunomodulador con efecto antiinflamatorio, se puede utilizar en estas patologías del prurigo actínico. Igualmente la ciclosporina, pentoxifilina, los antimaláricos y betacarotenos también son parte importante en el tratamiento del prurigo actínico, y la fototerapia o fotoquimioterapia utilizando la radiación ultravioleta del tipo B, o lo que ya hemos descrito, la pubaterapia utilizando la radiación ultravioleta del tipo A. Entonces, este es un grupo bastante importante de las fotodermatosis idiopáticas mediadas por agentes inmunológicos, que como les dije anteriormente, para algunos autores son las verdaderas fotodermatosis y que generan, como hemos visto, un grupo variado de manifestaciones clínicas que son bastante características en cada una de ellas y que son también bastante importantes para hacer un diagnóstico correcto de estas patologías. Otro grupo de las fotodermatosis son las genodermatosis, que son las de causa genética y que se caracterizan por defectos en la reparación del daño del ADN, ¿no? Como nosotros sabemos, nuestro ADN tiene la capacidad de regenerarse, ¿no? En forma normal, pero sin embargo, en algunos pacientes esta capacidad de regeneración está alterada, ¿no? Y estas son algunas cuadros patológicos, ¿no? Relacionados con este tipo de alteración en la reparación del ADN, ¿no? Tenemos entre ellas el seroderma pigmentoso, síndrome de Bloom, síndrome de Cockayne, síndrome de Romo-Thomson y trastornos relacionados con el metabolismo del triptófano, ¿no? Entonces acá tenemos el seroderma pigmentoso, ¿no? Que es un cuadro clínico hereditario, ¿no? De herencia
autosómica recesiva y que genera una sensibilidad exagerada o bastante alta ante la radiación solar, ¿no? Esto va a generar lesiones pigmentarias inicialmente, pero posteriormente va a generar carcinomas múltiples a nivel de la piel, ¿no? Por efecto de una sensibilidad exagerada con una incapacidad de la piel, en este caso, para regenerar su ADN dañado por la radiación solar, ¿no? Entonces, se presenta generalmente en niños, ¿no? Lamentablemente con estas manifestaciones, y que lo más grave es la presencia de cánceres vasocelulares múltiples sobre la superficie cutánea expuesta al sol. Otro síndrome es el síndrome de Bloom, como vemos acá en la foto, ¿no? Son personas que tienen la característica de tener una cara alargada, una nariz prominente, ¿no? La presencia de eritema sobre la superficie cutánea y también ocasionalmente la presencia de lesiones vasculares o telangiectasias, ¿no? Y que se relacionan con la exposición a la radiación solar, ¿no? Este tipo de patología, que es un trastorno hereditario autosómico recesivo, predispone para la aparición de cánceres sobre múltiples sistemas, ¿no? Además de la piel, puede presentarse en este tipo de pacientes cánceres en otras partes del organismo. El síndrome de Cockayne también es otra alteración donde vemos una deficiente capacidad para la reparación del ADN y que son personas de estatura baja, ¿no? Cara delgada, ¿no? Ojos hundidos que le dan la apariencia de una vejez prematura, ¿no? Y que en ellos se aprecia la fotosensibilidad, ¿no? Y una característica importante es la incapacidad de estos pacientes de producir sudor, ¿no? De transpirar. Entonces, en estos pacientes hay un cuadro que se llama la anhidrosis, ¿no? Es la incapacidad de eliminar el sudor. Como nosotros sabemos, sudar es bastante importante porque eso nos permite regular nuestra temperatura corporal. El síndrome de Rosemont-Thomson es otra genodermatosis, ¿no? Que se caracteriza por un enrojecimiento o eritema a nivel de la cara, un retardo del crecimiento tanto prenatal como postnatal, y se caracteriza por la presencia de cabello escaso, cejas y pestañas también escasas, o incluso que pueden estar ausentes en este tipo de pacientes que padecen este síndrome de Rosemont-Thomson. Y también los trastornos del metabolismo del triptófano, ¿no? Denominado también enfermedad de Hartnup, ¿no? Que se relaciona con una alteración congénita del metabolismo del triptófano, transmitida en forma autosómica recesiva y que genera en los pacientes una fotosensibilidad y produciendo estas lesiones pigmentarias sobre la superficie cutánea. El otro grupo es la fotodermatitis agravada, ¿no? Son dermatosis que se pueden agravar por efecto de la radiación ultravioleta emitida por el sol, y entre ellas vamos a encontrar el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Con las características lesiones eritematosas a nivel malar, ¿no? Llamadas también las alas de mariposa, que es lo que caracteriza al lupus eritematoso sistémico. Y igualmente la dermatomiositis, ¿no? Este eritema que vemos a nivel de la superficie cutánea que caracteriza a esta alteración en la piel. Igualmente, las lesiones ampoliares autoinmunes también van a ser agravadas por la radiación ultravioleta del tipo A, ¿no? Como el pénfigo, el pemfigoide. Igualmente, otras patologías como la enfermedad de Darier, que va a generar en este caso el eritema ante la exposición a la radiación solar. Igualmente la rosácea, que es una enfermedad que se relaciona por una inflamación vascular en la piel que va a ser agravada por efecto de la radiación ultravioleta, además del calor que puede producir la radiación solar, ¿no? Entonces, en este caso, no solamente es el calor el que agrava la rosácea, sino también la radiación ultravioleta. Igualmente, enfermedades vesiculares de origen viral, como el herpes simple y la varicela zoster, no son
cuadros patológicos que pueden ser agravados por efecto de la radiación solar. Entonces, ante todo esto, ¿no? Como hemos visto, es bastante importante la fotoprotección, tanto como un elemento preventivo ante estas manifestaciones a nivel cutáneo, sino también como efecto o elemento de tratamiento ante las diferentes patologías producidas por el sol o por la radiación solar. ¿No? Como nosotros sabemos, nuestra piel tiene cierta reacción ante la radiación solar, la piel se defiende, ¿no? Con diferentes mecanismos, como por ejemplo el incremento de la melanina, ¿no? Que nos va a generar una mayor protección a nivel de los queratinocitos, sobre todo protegiendo nuestros ADNs para evitar una mutación y que pueda producir elementos o eventos clínicos posteriores, como por ejemplo el cáncer cutáneo, ¿no? Pero sin embargo, a veces esta protección natural de la piel es sobrepasada por la exposición al sol. Entonces, en estos casos es necesario utilizar elementos que nos protejan adicionalmente ante la radiación solar. Entonces, estos van a ser de diferente tipo. Uno, protección física, que son los elementos que actúan como barreras entre el sol y la persona, ¿no? Por ejemplo, nuestra ropa son elementos que nos van a proteger ante la radiación solar. Otro que es la fotoprotección biológica, que es una protección natural de nuestra piel y que se generan algunos cambios sobre nuestra superficie cutánea ante la radiación solar. Y otro que es bastante importante utilizarlo, que es la fotoprotección química, donde se utilizan los productos denominados fotoprotectores, ¿no? Que son productos que se aplican sobre la superficie cutánea y que nos protegen de los efectos deleterios de las radiaciones ultravioletas. Entonces, la fotoprotección va a hacer todas las actitudes que nosotros podamos tener ante o para defendernos de los radios de la radiación solar, ¿no? Uno, son consejos donde nos dicen que debemos evitar la exposición solar directa 2 horas antes y 2 horas después del mediodía, ¿no? Entonces, evitar entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde, evitar la radiación solar directa sobre nuestra piel, ¿no? También se recomienda utilización de ropa adecuada que nos proteja del sol, ¿no? Que nos cubra la mayor parte de nuestra piel y estos productos o esta ropa debe ser de color oscuro, ¿no? Anteriormente se recomendaba la utilización de ropa de color claro, pero últimamente se ha visto que la que verdaderamente protege de los rayos solares es el color oscuro de las prendas de vestir, ¿no? Ya que estas prendas oscuras van a ser las que absorben la radiación solar. También se recomienda el uso de fotoprotectores, ¿no? Pantallas solares de amplio espectro que tengan un factor de protección como mínimo de 30, ¿no? También se recomienda procurar en lo posible la sombra, ¿no? Buscando diferentes elementos que nos protejan de la radiación solar y también la utilización de accesorios como sombrillas, sombreros, ¿no? Y lentes, sobre todo para producir un efecto protector ante nuestros ojos, ¿no? Ya que la radiación solar a nivel de los ojos puede producir también las llamadas cataratas, ¿no? Por todos estos efectos debemos entonces utilizar siempre elementos que nos protejan del sol, ¿no? Entonces, los fotoprotectores tópicos son preparados farmacéuticos de aplicación tópica que tienen la propiedad de reflejar, según su mecanismo de acción, o también de absorber la radiación ultravioleta de origen solar, ¿no? O de fuentes artificiales que puedan producir este tipo de radiaciones. Un elemento a tener en cuenta y que es bastante importante es el factor de protección solar, ¿no? Este es una relación que se mide comparando, ¿no? La dosis mínima eritematosa de la piel protegida con un determinado protector solar y esta es comparada, ¿no? Con
la reacción de dosis mínima eritematosa en la piel de la misma persona, pero no protegida con un factor de protección. Entonces, esto nos va a dar una división que nos va a dar un número que se denomina el factor de protección solar, ¿no? Hay diferentes métodos, los más importantes que tratan de medir este factor de protección solar es uno que se utiliza más que todo en la Unión Europea, es el método de Colipa, ¿no? Y donde consideran que un factor de protección de 2 a 5 va a dar una protección baja, de 6 a 11 una moderada, de 12 a 19 alta y una de 20 a más, una muy buena protección solar, ¿no? O llamada también fotoprotección extrema. Sin embargo, en nuestro medio, la más utilizada es la dada por la FDA de Estados Unidos y que considera que un factor de protección solar de 2 a 12 nos va a dar una mínima protección, de 12 a 30 una moderada protección solar y de 30 en adelante nos va a dar una alta protección solar, ¿no? Esto debido a una observación que se ha hecho, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, en este cuadro, si nosotros comparamos un factor de protección, supongamos de 10, ¿no? Nos va a dar más o menos una protección del 60%, ¿no? De protección sobre nuestra superficie cutánea, ¿no? O nivel de fotoprotección. Pero si nosotros este factor de 10 lo comparamos con uno de 20, vamos a obtener más del 80% de protección, ¿no? Entonces, si comparamos un factor de 10 con uno de 20, vamos a ver que el factor de 20 va a dar una protección mucho más alta que uno de fotoprotección o un factor de protección de 10, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros avanzamos en el grado o esta medición de factor de protección solar y comparamos, por decir, un factor de protección solar de 40, vamos a tener aproximadamente, vamos a suponer que es un 93%, ¿no? Y con uno de 50 vamos a tener probablemente un 94, 95%. Entonces, va a haber una mayor protección de un factor de protección solar de 50, pero esta diferencia no va a ser tan marcada, ¿no? Como unos factores de protecciones de menor valor, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda que un factor ideal debe tener como mínimo un factor de protección solar de 30, ¿no? A partir de 30 ya nosotros vamos a obtener una muy buena protección solar. Claro que un factor de 70 va a tener mucho más protección que uno de 30, pero como ven ustedes, esta diferencia no es tan grande, ¿no? Entonces, estos fotoprotectores químicos se van a clasificar según su mecanismo de acción, ¿no? Unos que son los que producen una reacción química, ¿no? Mediante la cual se absorben las radiaciones ultravioletas de alta energía mediante una reacción química. Entonces, la radiación solar llega al lugar donde se encuentra este factor químico, ¿no? Entonces va a generar una reacción química de tal manera que esta reacción química va a absorber esa energía de los rayos solares. O también otras que son las llamadas pantallas o filtros físicos, que son sustancias minerales en este caso, ¿no? Suspendidas con un alto poder protector y que actúan estas pantallas mediante la reflexión de los rayos ultravioletas. Entonces van a ser como pequeños espejos que van a reflejar la radiación ultravioleta y que van a proteger de esta manera a la superficie cutánea donde se encuentra este fotoprotector. Las características de un protector ideal tópico van a ser que sean elementos que nos protejan tanto de la radiación ultravioleta A, ultravioleta B, pero también es muy importante que nos protejan de la luz visible, ¿no? Porque anteriormente se descuidaba este hecho, pero se ha visto que la luz visible también afecta a la superficie cutánea. Es por eso que los protectores ideales deben tener esta acción sobre todas estas radiaciones solares. Tiene que ser biológicamente inerte, ¿no? Que no produzca ninguna reacción
en la superficie cutánea, ¿no? Que no inflame la piel, por ejemplo, ¿no? Es importante para tener un fotoprotector ideal, que químicamente sea estable, ¿no? Que dure la mayor parte del tiempo sobre la superficie cutánea. Y un factor bastante importante es que sea aceptable cosméticamente, ¿no? Antiguamente había protectores solares, ¿no? Que dejaban la piel muy blanca, se le decía el efecto mimo, ¿no? Como esos cómicos que se pintan la cara de blanco, ¿no? Para hacer sus actuaciones. Ese efecto se lograba con, anteriormente con algunos fotoprotectores, pero sin embargo actualmente la industria farmacéutica ha avanzado bastante y está produciendo cada vez productos químicos, ¿no? De tipo protector solar con mayor, teniendo en cuenta la aceptación cosmética, ¿no? Que no se note mucho la aplicación de este tipo de productos sobre la superficie cutánea. Otro elemento importante es el vehículo, ¿no? Como nosotros sabemos, todo medicamento tiene dos partes. Una, que es la sustancia activa, ¿no? Que es lo que va a producir el efecto que nosotros deseamos, por ejemplo, un antibiótico, ¿no? Es la sustancia activa de, si viene en crema, en un producto, ya sea en crema, ungüento, en gel, ¿no? Que en este caso correspondería al vehículo, ¿no? Entonces tenemos la composición de un medicamento tópico, en este caso, conformado por un vehículo y otro que es la sustancia química, ¿no? La sustancia activa a la que está inmersa dentro de este vehículo. Entonces, es importante también que este vehículo sea el responsable de producir una aceptabilidad cosmética, ¿no? Y preserve también las propiedades del fotoprotector, ¿no? Entonces, dentro de la elección de un fotoprotector, es bastante importante la elección del vehículo. Como por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente con piel grasosa, entonces no podemos indicarle productos que sean muy grasosos, como las cremas, por ejemplo, ¿no? En ese caso, en pieles grasosas, vamos a utilizar vehículos que sean más fluidos, ¿no? Como por ejemplo los geles o las lociones. Y si por el contrario tenemos un paciente que tiene la piel seca, entonces vamos a tener que utilizar elementos un poco más densos, como las cremas, ¿no? Que son todas esas presentaciones las que nos favorece la industria farmacéutica para elegir entre ellos y utilizar no solamente un protector eficaz en lo que se refiere a la defensa ante los rayos solares, sino también que no produzca ninguna alteración sobre las características de la piel del paciente. Otro elemento importante es que el protector solar tenga cierta resistencia al agua, ¿no? Nosotros estamos expuestos a la sudoración, que puede ser un elemento que pueda eliminar el fotoprotector, entonces es por eso que se recomienda que los vehículos, ¿no? Sean resistentes al agua. Igualmente también en personas que tienen trabajos en zonas húmedas, ¿no? Como por ejemplo en baños, piscinas o también cuando uno va al mar, ¿no? Y está expuesto a la humedad propia del mar. Entonces, estos son elementos que pueden eliminar el fotoprotector y es por eso que se recomienda que los fotoprotectores tengan resistencia también al agua. Hay otros fotoprotectores sistémicos que no son muy utilizados, ¿no? Pero que pueden favorecer de cierta medida la protección de nuestra piel ante la radiación solar. Uno son los betacarotenos, que son pigmentos naturales, ¿no? Precursores de la vitamina A y que presentan acción ante los radicales libres, ¿no? Entonces, son productos que nos van a proteger de la acción de los radicales libres y que aumenta ligeramente la tolerancia al sol, ¿no? En todo caso, son elementos que pueden ser complementarios al uso de los corticoides tópicos. Igualmente, tenemos también agentes antioxidantes como la isoflavina de soya, ¿no? O también el té verde, y hay un producto como un helecho, un vegetal, ¿no? En forma de helecho, que es el Polypodium leucotomos, que son helechos en los que se observó que por más que se exponían estas hojas de los helechos a la radiación solar, estos siempre se presentaban frescos, ¿no? Una coloración verde
y fresca, ¿no? Por lo que se hizo algunos estudios y se vio que estas plantas tenían un factor protector que se utilizó posteriormente en la fabricación de estos fotoprotectores sistémicos, ¿no? Que son, como les digo, elementos que pueden ayudar, pero que no son tan efectivos en la protección de la radiación solar, ¿no? Entonces son, en todo caso, elementos complementarios al uso de los fotoprotectores tópicos, que son los elementos de mayor protección ante la radiación solar, ¿no? Eso sería todo, chicos. Si hubiera alguna pregunta. No, doctor, creo. Ninguna. ¿Todo claro? ¿Todo confuso? Aquí hay que tener en cuenta las reacciones, las características, ¿no? Pero como ven ustedes, todos ellos se encuadran dentro de la fotoprotección, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? Tanto en los eventos, en las reacciones patológicas que puede tener la piel ante la radiación solar y también ante las radiaciones, ante las manifestaciones comunes, ¿no? Relacionadas con todo tipo de piel, ¿no? Entonces todos, por ejemplo, cuando nos exponemos al sol, vamos a sufrir de la quemadura solar, ¿no? Entonces son elementos que nos van a afectar a todos, pero sin embargo, entonces hay que distinguirlos de los otros, de las otras formas de reacción patológica que se relacionan con alteraciones en la superficie cutánea, ¿no? Entonces son elementos diferentes, pero que todos ellos están relacionados con la fotoprotección. Bien, chicos, entonces en la noche nos volvemos a reunir. Ya les voy a enviar en un momentito los casos clínicos para que los vayan trabajando y en la noche nos reunimos nuevamente a las 8 de la noche para desarrollarlos. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos reuniendo posteriormente. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao, hasta luego.